y vamos a dar inicio al juicio que tenemos planeado. Previamente, creo yo que les agradecemos la presencia y la puntualidad de ustedes y obviamente agradecemos a las autoridades de la Facultad de Derecho que preparen la semana jurídica, que es en especial para todos ustedes. Es una semana dedicada definitivamente al estudiante de la facultad y que yo creo que es esperada por todos nosotros. También agradecemos muy especialmente tanto a Cristian como a Roberto que hayan aceptado el compartir con nosotros este juicio que se va a llevar a cabo en este momento. Del mismo ustedes forman parte muy importante porque ustedes son el jurado. Al entrar les repartieron una papeleta en la cual ustedes dicen si condenan o absuelven. Contamos nosotros las papeletas y miramos el fallo final. ¿Quién era Hugo Chávez? Hugo Chávez nació el 28 de julio de 1954 en Caracas y falleció el 5 de marzo del 2013. Fue político y militar venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, fue también líder del movimiento Quinta República que dirigió hasta su muerte. Obviamente es un hombre muy polémico, ¿verdad? Habrá quienes lo quieren y quienes definitivamente lo rechazan. De ahí que el día de hoy lo vamos a juzgar. ¿Y cómo lo vamos a juzgar? ¿Cuáles son las reglas del debido proceso que tenemos nosotros elaboradas acá? Son las siguientes. Primero, la parte acusadora tiene un tiempo máximo de 15 minutos. Si no, yo doy un mazazo acá. Tiene 15 minutos y la parte de la defensa también tiene 15 minutos para hacer su exposición. Posteriormente, se dan 10 minutos a la parte acusadora para que argumente lo que dijo la defensa, igual con la defensa para que argumente lo que dijo la parte acusadora y por último tienen 5 minutos ambas partes para hacer sus alegatos finales. Por último, ustedes tienen la papeleta y con base, fíjense bien, con base en los alegatos y en la exposición que cada uno de ellos hace, ustedes emitirán su fallo. No vengan ya que yo lo voy a condenar o lo voy a absolver, porque entonces no tendría razón del debate. Lo importante aquí es que definitivamente ustedes decidan y que piensen bien el voto que van a hacer. No tienen nada que leer, solo oír y enterarse bien de las posturas de ambas partes. Vamos entonces a dar inicio al juicio y le damos, como lo habíamos dicho con anterioridad, 15 minutos a la parte acusadora para que formalice la acusación. Roberto, lo escuchamos. Muchísimas gracias, señor juez, señores del jurado. Hugo Chávez es sin duda el presidente más polémico de América Latina, tal vez podríamos incluso hablar del mundo en los últimos 25 años. Al igual que Fidel Castro, logró poner a Venezuela bajo los ojos de todo el mundo. También fue el líder de lo que es la cuarta ola de integracionismo latinoamericano, el hispanoamericanismo del siglo XIX, el panamericanismo del siglo XX, el sistema interamericano también de la segunda mitad del siglo XX y después esa cuarta ola bajo el llamado socialismo del siglo XXI. Logró venir y darle una voz política y un voto político a los pobres de Venezuela. Y en efecto, estas son cuestiones por las cuales podemos venir y no podemos discutir sobre los ciertos logros que formalmente Hugo Chávez vino y fue encargado. Se alzó Hugo Chávez como un profeta de izquierda, pero no es por una cuestión ideológica que hoy presentamos su acusación, sino que es por una cuestión de haber sido un falso profeta. Son 3 puntos particulares los que se presentan en contra de Hugo Chávez, sobre los cuales también habrán otros temas más específicos que rondarán y sobre los que girará mi acusación. Primero, sobre una concentración absoluta de poder al punto de llegar a ser una cuestión tiránica. Segundo, sobre 2 elementos que él desde un momento, desde la promulgación de la Constitución chavista de 1999, que él mismo viola su propia constitución, lo que es la aniquilación total de los derechos humanos en aquel país, y después el rompimiento y destrucción del orden y del tejido social del país, elementos propios que en un momento dado fueron parte de su discurso constantemente de reunificar al país,
de ser más inclusivo y de llevar a cabo una serie de reformas progresistas para una Venezuela petrolera que nunca fue una Venezuela que incluyó a los sectores más marginados de la población, pero que lamentablemente al final del día Chávez también hizo muy poco por los mismos. Tuvo la gran oportunidad de cambiar para bien ese país. Un país que tenemos que entender venía ya de una serie de crisis a través de un sistema de dos partidos, un partido de centro derecha, la Democracia Cristiana, un partido de centro izquierda, la Socialdemocracia, pero que en un momento dado, si bien lucha y trata de romper dicho sistema, se vuelve al final parte del mismo. Nunca fue fiel realmente al clamor popular, se aprovechó del mismo. Esto lo demostró en 1992 cuando no vino y siguió los principios a los cuales nosotros en estos días nuevamente de los últimos años aquí en Guatemala, que estamos muy conscientes de la situación social en la que pasamos, nunca fue fiel al clamor popular de una serie de protestas contra un sistema ya corrupto y desgastado en 1989 que llevó a una serie de manifestaciones que fueron conocidas como el Caracazo, de los cuales se requería un cambio democrático y pacífico del país, y en cambio viene y en vez de lograr tratar de llegar al poder por la vía política, lo pretende hacer por la vía de las armas, liderando una revuelta dentro de las mismas fuerzas militares, por la cual finalmente la misma es fallida y va a parar a prisión. Una vez en el poder, ya a través de elecciones democráticas, logra establecer una constitución en 1999 bastante progresista, con muchísimas garantías a los derechos civiles y políticos de los venezolanos, con una serie también de garantías a lo que son elementos, principios básicos de lo que constituye una república, la división de poderes, la alternabilidad de funcionarios, los cuales poco a poco, no a través de referendos, sino que a través de una serie de votaciones manipuladas políticamente, viene y en la práctica destruye las mismas. Sus acciones valen muchísimo más que sus palabras. Inició todo un proceso en el cual marginó legalmente, socialmente, políticamente e incluso militarmente a la oposición, a la crítica social y a la libre emisión del pensamiento. Todo lo llevó a cabo en procesos bastante medidos, bastante específicos, a partir de lo que fue un referéndum revocatorio, una figura conocida en la Constitución para evaluar el funcionamiento del presidente, pero que en el momento de celebrarlo el nombre cambia para llamarse referéndum ratificatorio, y que después viene y cambia ciertos elementos dentro de las leyes del país para tener una elección indefinida. Lo que en los años 90 y antes, a esta fecha del siglo pasado, nosotros llamábamos dictaduras, hoy se conocen como elecciones indefinidas. A pesar del rechazo de la población, en 14 elecciones que llevó a cabo Hugo Chávez, 14 elecciones, una la pierde en el año 2007, cuando decide declarar y establecer de facto un sistema socialista en lo que él ahora ya bautizó como la República Bolivariana de Venezuela, para llamarla y para poner en práctica lo que iba a ser una República Socialista Bolivariana de Venezuela. Nuevamente fiel a su estilo de rechazar lo que es el clamor popular, y a pesar de ser la única elección que pierde, a partir del año 2009 empieza a establecer precisamente todos estos procesos para implementar dicho socialismo, del cual sus principales mentores, sus principales ideólogos después paran criticando y se alejan del mismo. Entonces son claros los puntos sobre los cuales debe pesar esta acusación. Para empezar, lo que es la concentración absoluta del poder. Estando de moda dicho término, pero Chávez lleva a cabo una cooptación de lo que son las diferentes instituciones del país, los diferentes poderes. Primero, cambiando lo que es la Asamblea Nacional en una asamblea unicameral de congresistas, lo que es el Congreso, en donde la mayoría siempre fue de su propio partido, siempre dirigidos a gusto y antojo por su principal colaborador,
el presidente de la Asamblea Nacional hasta el año 2014, Diosdado Cabello. Otro militar que fue uno de los que lo acompañó en la intentona de golpe de 1992. A través de un control total de lo que fue la Asamblea Nacional, Hugo Chávez vino y efectivamente declaró ilegales prácticamente muchas de las prácticas políticas de los partidos de antaño, que si bien no eran aceptados por la población, rápidamente también no son rechazadas las mismas, a pesar de que estas eran profundamente antidemocráticas. Posteriormente viene y decide tomar un control de lo que son los medios de comunicación al mejor estilo de lo que fueron los movimientos fascistas de Europa del siglo XX, el fascismo italiano de Mussolini y el nacionalsocialismo de Hitler en Alemania. Los casos de la juez María Lourdes Alfuni, que se atrevió, siguiendo al pie de la Constitución proclamada por el mismo Chávez, llevar a cabo ciertos fallos, viene y es acusada de sedición y después encarcelada y por muchísimos años se encontró bajo arresto domiciliario. El periódico Sexto Poder, que por una pequeña serie de caricaturas viene y prácticamente se le corta el financiamiento y son llevados a prisión sus principales directores. La defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel. Los canales RCTV, Globovisión, todos son afectados por venir y en un momento dado, no digamos criticar, sino cuestionar, sino informar sobre las acciones políticas que estaba llevando el gobierno de Hugo Chávez. Son acusados de manchar el decoro y el prestigio de los funcionarios públicos y hacer una apología del delito y a la violencia popular. Bajo esta figura legal que introduce Hugo Chávez, el gobierno de Hugo Chávez, a través de diferentes leyes, es que viene y logra tener un control casi absoluto de lo que son los medios de comunicación de aquel país y eliminar lo que es la libre expresión, la libre emisión del pensamiento. Así inicia todo un proceso a partir del 2004, específicamente de la aniquilación de lo que es este derecho fundamental. Ese mismo año viene y lleva a cabo lo que es prácticamente un golpe técnico hacia otro de los poderes que constituyen una república, el poder judicial. Aumenta de 20 a 32 los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los restantes 12 siendo puestos a dedo y gozando prácticamente del compadrazgo del presidente Hugo Chávez Frías. Estos fueron los encargados de venir y hacerse de la vista gorda con diferentes leyes específicas por decreto presidencial que vienen y eliminan precisamente la división de poderes en aquel país, que vienen y atentan contra los derechos fundamentales de las personas, particularmente los derechos civiles y políticos, y posteriormente permiten lo que es todo un proceso de endoctrinamiento a través de leyes, particularmente la ley para la educación en aquel país. Si bien inicia programas muy fuertes, que internacionalmente llegan a ser reconocidos por sus cifras en cuanto a lo que es la repartición de insumos esenciales para la sobrevivencia de las personas, lo que son, digamos, diferentes programas de cohesión social, de solidaridad para los estratos más pobres de la sociedad. Estos no son libres de recibir los mismos sin venir y tener que convertirse en clientes políticos del chavismo, particularmente en lo que son las áreas rurales del país, en donde la oposición todavía tenía muchísimo poder. Se inicia lo que es una clara militarización de las juventudes, quitando por un lado prácticamente a la fuerza, primero ya con lo que es la eliminación de la libertad de prensa, de los diferentes medios de comunicación, muchos que participaban y contribuían en diferentes procesos educativos del país. Después cambiando profundamente lo que son las nuevas visiones del Estado y en lo que es todo un proceso de militarización endoctrinada bajo el lema de patria, socialismo o muerte a las diferentes escuelas públicas, y que después se traslada también a las escuelas privadas, principalmente aquellas que están bajo mandatos de la Iglesia Católica y otras iglesias de otras religiones en aquel país que llevaban a cabo
procesos educativos, viene y se cambia todo eso para llevar a cabo precisamente de la misma forma, muy fiel a lo que eran los procesos y los movimientos fascistas del siglo XX, la creación de las juventudes bolivarianas, jóvenes, pobres, de escasos recursos, que vienen y que encuentran la única salida a través de una militarización, tal como si hubiese sido la misma vida de Hugo Chávez, que en un momento dado viene y se enrola a las Fuerzas Armadas en Caracas para venir y servir a la patria. Ese era su sentimiento y ese era su sentido de servicio a la patria. Hugo Chávez viene y de esta manera inicia todo un proceso de polarización legal de la población venezolana, una población que nunca estuvo tan polarizada ideológicamente como lo estuvo bajo los años del gobierno de Hugo Chávez, a través de una corte completamente alineada al antojo de Hugo Chávez y una asamblea nacional que siempre contó con una mayoría de diputados chavistas. De esta forma, el venir y llamar república a su proyecto bolivariano, otro atentado, pero esa es una cuestión ya más histórica y semántica de por qué utilizar el nombre de Bolívar en todo esto, que es una contradicción, pero a través de esto, a través de lo que fueron todos estos procesos, y no en sí las reformas constitucionales, sino que los diferentes referendos revocatorios bajo los cuales él extendía su mandato en el poder, Hugo Chávez viene y se convierte efectivamente en un dictador. Sí, logra reducir tasas de pobreza, logra aumentar índices educativos, pero ¿a qué precio? Al precio de venir y socavar la libertad de los venezolanos, los derechos de los venezolanos y aprovecharse de aquellas poblaciones más pobres para crear no una democracia, sino una tiranía de las mayorías. Para terminar, nuevamente, Hugo Chávez debe ser encontrado culpable no por el fin de sus acciones, sino por los medios por los cuales él lleva a cabo las mismas, que pudieron haber sido otros y el fin pudo haber sido igualmente otro. Muchísimas gracias. Bien, acabamos de escuchar la acusación que hizo Roberto Wagner en contra de Hugo Chávez. Obviamente ahora damos los 15 minutos a Cristian para que definitivamente haga la defensa correspondiente. Señor juez, miembros del jurado, muy buenos días. Cuando la injusticia es ley, la revolución es orden. Debemos entender a Hugo Chávez no por la persona, no por la idea que nos hayan vendido de él, sino por el contexto político al cual él responde. Hugo Chávez es producto de la historia. Hugo Chávez fue creado por la historia venezolana. Hugo Chávez responde a lo que ya la acusación ha planteado, a una serie de injusticias que en la sociedad venezolana, una sociedad rica, una sociedad con recursos, una sociedad que tenía todo para ser una sociedad desarrollada, es llevada a los mayores niveles de injusticia de América Latina. Una sociedad que se sostenía sobre la renta petrolera con niveles altos de pobreza, con derechos, sí, con derechos, pero sin medios de vida. Hugo Chávez busca romper eso. Hugo Chávez responde a los cambios de los ciclos político-ideológicos de América, y en especial de América Latina. La derecha se agotó en Venezuela. La derecha llevó a la pobreza a Venezuela. La derecha llevó a la inequidad en Venezuela. Y Hugo Chávez en 1992 buscó romper esa estructura social inequitativa, injusta. Y es por eso que Hugo Chávez es respaldado ampliamente por la sociedad venezolana. Hugo Chávez ganó 14 elecciones, 13 para ser exactos. Hugo Chávez concitó el apoyo de su pueblo, un pueblo cansado, un pueblo agotado de las exigencias, de los abusos de élites que se apoderaron de los recursos naturales del Estado y de la renta que estos producían. Hugo Chávez se atrevió a concitar un nuevo pacto social, rompió con la historia, rompió con el legado del ciclo de derecha en América y se atrevió a plantear otra visión para el uso de los recursos de la renta petrolera en su país. Desarticuló políticamente a la oposición,
quien no logró en 13 elecciones ganarle democráticamente. Eso es injusto no reconocerlo, porque independientemente que se le tilde de dictador y tirano, el pueblo lo respaldó en 13 ocasiones. 13 ocasiones en donde la población salió a votar y salió a defender el nuevo pacto político para el cual el presidente Hugo Chávez Frías había convocado a su pueblo. El desarticular a la oposición no solo fue enfrentar a las élites de su país, élites corruptas que habían mal utilizado la renta petrolera, élites que el mismo acusador ha reconocido que llevaron al Caracazo de 1989. ¿Qué hizo con los recursos de la renta petrolera? Bueno, hizo todo lo que la oposición internacional no quiere de los países, sobre todo de los países latinoamericanos. Invirtió en la gente, hizo inversión social, trasladó los recursos de esa renta de una élite que hacía su súper en Miami y que tenía toda una cultura norteamericana trasladada al territorio venezolano, y lo invirtió en el desarrollo humano. Llevó salud a los barrios, llevó educación a los barrios. Las misiones que la defensa, que la acusación no quiere reconocer, es que esa inversión social llegó a la gente más desposeída, llegó a la gente que había siempre sido excluida y a la cual se le había quitado la voz en el Estado venezolano. Recuperó la identidad venezolana. Venezuela no era un enclave norteamericano. Venezuela se había convertido, gracias a los recursos de la renta petrolera y de sus élites, en un pedacito de Estados Unidos. Hugo Chávez le devolvió al pueblo venezolano su identidad, le permitió recuperar su legado histórico y además invirtió en el fortalecimiento del Estado, algo que en el concierto internacional no le gusta a las potencias. Obviamente, invertir en el Estado genera condiciones de amenaza internacional. Se le veía a Venezuela como una amenaza regional. Eso le permitió cambiar la correlación de fuerzas internacionales. Y la parte acusadora lo reconoce. Se atrevió a buscar la unidad latinoamericana. Desde otra visión, desde la visión solidaria. Inclusive a nuestro país se le ofreció poder financiar su factura petrolera al 1%. Y en este país se decidió asumir deuda al 7 y al 9% en banca nacional. La lógica de buscar la reunificación latinoamericana tenía eso como objetivo, una visión solidaria. Además, se atrevió a plantear con los recursos de la renta petrolera un pensamiento alternativo. Un pensamiento alternativo que desde 1989 ha venido sufriendo la posición única de pensamiento internacional. Hugo Chávez cambió la correlación de fuerzas internacionales con los recursos de la renta petrolera. No solamente buscó el beneficio de su pueblo, buscó la reunificación de un proyecto histórico y por eso invoca el legado bolivariano. Finalmente, con los recursos de la renta petrolera gobernó con la gente. No fue un líder como se le pretende presentar por la parte acusadora, alejado de su pueblo. No fue un tirano, la gente lo veía como alguien del pueblo, alguien que venía del pueblo y que luchó por el pueblo y que inclusive fue encarcelado 2 años por el intento de romper la estructura de poder que se había establecido en Venezuela y que se agudiza después del Caracazo. A nivel internacional, Hugo Chávez no solo enfrentó la oposición de las élites nacionales, enfrentó a la potencia del continente. ¿Por qué? Porque promovió una alianza regional sólida para beneficiar los intereses de una región que comercialmente estaba siendo amenazada por la vía de los tratados de libre comercio. Mercosur fue el único que se atrevió a oponerse al gran proyecto económico comercial para América del ALBA, el área de libre comercio de las Américas, del ALCA, perdón. El ALBA se convirtió en la oposición al ALCA como la forma de evitar que la economía norteamericana realmente invadiera las economías latinoamericanas. Reunificó Mercosur, logró la incorporación de Venezuela al Mercosur y a partir de ofrecer el apoyo de los recursos
naturales, principalmente del petróleo, logró generar confianzas para una visión distinta en América del Sur. Desafortunadamente, enfrentar y desafiar, por no decir que además rompió el status quo nacional e internacional, eso tiene sus costos. Y sus costos son crear una imagen falsa de mi defendido. Hugo Chávez hoy es presentado como una personalidad y se centran en sus acciones personales y no en su lucha y en su legado político. Hugo Chávez es llamado populista, es llamado megalómano, corrupto, dictador y tirano, en estos momentos por la parte acusadora. No obstante, esos argumentos son fáciles de comprar. ¿Quién quiere estar del lado de un tirano? ¿Quién quiere acercarse a un corrupto? ¿Quién quiere reconocer el legado para su pueblo de alguien que es populista? Pues sí, señoras y señores. Si fue populista porque intentó incorporar los derechos de su pueblo a la legislación nacional, si es populista porque reconoció que las mayorías necesitaban recursos para sobrevivir y no solamente derechos, como ha sido planteado en este estrado, sí, era populista. Y el populismo para eso nació. El populismo no es malo. El populismo fue creado para incorporar a las demandas del Estado, a las funciones del Estado, las necesidades de las mayorías excluidas. Cierro refiriendo que Hugo Chávez Frías tenía un proyecto político no solo para Venezuela, tenía un proyecto político para la región, tenía un proyecto político para el continente. Si lo queremos enjuiciar por esa idea y por esos mitos que han sido planteados por la parte acusadora, pues acusémoslo. Al fin y al cabo la historia siempre es justa. Y ustedes, señores integrantes del jurado, igualmente pueden ser acusados por sus acciones individuales, pero Hugo Chávez Frías trascendió a lo individual, buscó el beneficio de su pueblo. Eso le valió tener diferentes tipos de boicots nacionales e internacionales. El boicot mediático es al que responde la mayor cantidad de personas, no solo en su país, sino en el mundo. Los medios de comunicación construyeron una imagen de Hugo Chávez Frías. Los medios de comunicación crearon un imaginario en torno a Hugo Chávez Frías, que puede ser alimentado por su forma de ser, que puede ser alimentado por su capacidad de ser él mismo, de ser auténtico, y sobre todo, que puede ser alimentado por las grandes cantidades de recursos nacionales e internacionales que se destinaron precisamente a construirle esa imagen distorsionada, no solo de su personalidad, sino de su legado político y de su trabajo como hombre de Estado venezolano. Además, sufrió un boicot económico. Su pueblo tuvo que sufrir todos los shocks económicos que intentaron las élites nacionales e internacionales de generarle. A pesar de eso, el pueblo se mantuvo con Hugo Chávez. No juzguen a Hugo Chávez por los resultados en este momento. No es su culpa. No juzguen a Hugo Chávez por la supuesta polarización que hay en este momento en su país. Juzguen a Hugo Chávez por el proyecto que quiso construir, que se llamaba Venezuela, por el proyecto que quiso construir, que se llamaba América Latina. Júzguenlo por eso. Júzguenlo a la luz del apoyo de su pueblo. Pero no cometan el error ni la injusticia de endilgarle y de pedirle resultados a Hugo Chávez por lo que quienes lo han sucedido en el poder y las decisiones que han tomado y los errores que han cometido se pueden medir el día de hoy. Solicito su voto de absolución para mi defendido, porque independientemente de lo que pensemos, de lo que sintamos cuando escuchamos el nombre de Hugo Chávez trabajó por su pueblo. Bien, escuchamos
los argumentos de la defensa y obviamente pasamos a la segunda etapa del proceso, en la cual tiene 10 minutos la parte acusadora para rebatir los argumentos que manifestó la defensa. Muchas gracias, señor juez, señores del jurado. Es muy fácil venir y apelar a la ideología. Es muy fácil venir y hacer esto un conflicto de izquierdas y derechas, conflictos que muchas veces tienden a ser muy superficiales y que en otras veces lamentablemente nos llevan a cruentas guerras, como fue el caso de la Guerra Civil Española. No fue la derecha, como dice la parte defensora, la que llevó la pobreza y al desorden de América Latina, fue la corrupción. Y no es Hugo Chávez acusado aquí por ser de izquierda en contra de la derecha, sino por ser corrupto. Porque su misma corrupción no logró llevar a cabo ese proyecto que siempre fue una promesa de campaña clientelar y que no fue un invento de Hugo Chávez. Lo mismo hizo el dictador Getúlio Vargas en Brasil, aprovecharse de los pobres a través de un sistema clientelar, prometiéndoles el oro y el pan con tal de mantenerse en el poder. Lo hizo Juan Domingo Perón, el creador real del populismo latinoamericano, que hoy en día en la Argentina se puede incluso definir como un populismo de derecha y un populismo de izquierda, el peronismo. Lo hizo también Hugo Chávez. Lo hizo también Hugo Chávez sin concretar realmente esos ideales que proclamó en 1999 cuando es electo y posteriormente declara lo que es la Constitución, que hasta hace muy poco no estaba en entredicho en aquel país. La inversión social de Chávez fue a crear un sistema clientelar, porque el presidente de un país es el presidente de todos sus ciudadanos venezolanos, no de un extracto de la población por encima de otros. Hugo Chávez invirtió el sistema para venir y crear y fomentar una lucha de clases y aplicar una máxima romana: divide y vencerás. Rompió la unidad de los venezolanos, al contrario de lo que dice la parte defensora. Le dio un criterio chavista endoctrinado a cierto grupo de venezolanos para apoyarlos a cambio de lo que sería un pan, de lo que sería un cheque, que en las colonias más marginales a los alrededores, en los altos de Caracas, la gente misma decía: al final del día no importa si viene del Palacio de Miraflores, que es el Palacio Presidencial, o de Marte, la cuestión es que venga el cheque. Esa misma forma, esa es la forma en la que el populismo funciona. Y se entiende que el populismo en elecciones pues nunca va a faltar, pero no puede sostenerse un país en base a promesas de carácter populista. Se atrevió a buscar la unidad latinoamericana, dice la parte defensora. No, señores, se buscó comprar la unidad latinoamericana. ¿Qué es Petrocaribe sino otro sistema, al igual que lo que él criticaba de parte de lo que era la cooperación estadounidense, de comprar las voluntades de otros políticos igualmente corruptos en América Latina? Buscar en los puntos más débiles de los países para venir y subsanar esos agujeros presupuestarios que por desorden financiero o por corrupción siempre han quedado ahí, y llenarlos con dinero del petróleo, la famosa renta petrolera, que se utilizó no para subsanar las heridas de un país que venía en efecto en crisis, sino que solo para alimentar un sistema que nunca pudo sacar esa crisis del país, sino que solamente profundizarla. Cambió en efecto la correlación a través de los dólares, de lo que él también creó, un imperio muy parecido a lo que él siempre criticó, el imperio estadounidense, creando él su propio imperio, la alternativa bolivariana de las Américas, o coincidencia con lo que era el área de libre comercio de las Américas. El ALBA sustituye al ALCA. Petrocaribe, una forma muy fácil de venir y obtener liquidez inmediata para los gobiernos de turno de toda América Latina, a cambio de vender el alma al proyecto chavista. Aumenta los índices de educación, de salud,
disminuye los índices de pobreza, pero también aumentan y en picada los índices de corrupción en aquel país y los índices de criminalidad para convertir a Caracas en la capital latinoamericana más violenta del mundo. ¿Por qué? Porque los problemas estructurales del país no son atacados como deberían ser. Son solamente reformulados y, cosa que es peor, son utilizados a beneficio precisamente de lo que fue el chavismo y Hugo Chávez. Crea su propio imperio. A la luz de lo que es el ALBA se crea la Unión de Naciones del Sur, la Comunidad Económica para América Latina, organizaciones internacionales que cuando otras organizaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalaba los abusos, el deterioro, la aniquilación de los derechos humanos en Venezuela, cuestión que es obvia y notoria para todos, viene y existían otras organizaciones internacionales creadas única y exclusivamente para lavarle la cara al sistema, para venir y decir aquí no pasa nada, esto es parte de un proceso revolucionario. Y así se tergiversa el concepto de la revolución bolivariana nuevamente para justificar todo tipo de atropellos en contra de la población. No hay un boicot económico como también se nos hace creer. Al contrario, siguiendo exactamente el mismo ejemplo de sus antecesores, la corrupción de los partidos de centro derecha y centro izquierda que por tantísimos años gobernaron Venezuela, utiliza la renta petrolera no para crear una inversión sostenible en Venezuela, sino porque resultaba más barato importar productos del extranjero que producirlos en Venezuela. Un sistema agrícola nunca es implementado correctamente, nunca se implementa una agroindustria, nunca se piensa en crear una sostenibilidad en un país que es eminentemente agrícola, porque el petróleo nos lo compra todo. Y así como los venezolanos en un momento dado se creó lo que era la llamada burguesía venezolana, que correctamente menciona la parte defensora, iban a Miami cada vez que preguntaban cuánto cuesta esto y les decían el precio, decían está barato, deme dos, y se convierten famosos por eso. Esa misma es reemplazada por una nueva boliburguesía, una burguesía bolivariana que el mismo Dietrich Stefan, el ideólogo del socialismo del siglo XXI, critica. El sistema de Chávez no cambió las estructuras de Venezuela, sino que lo reemplazó por un sistema de trepadores, de aprovechados, de personas que vieron en él la forma a través de las rentas públicas y no de la libre empresa y no del esfuerzo del trabajo, sino que la renta pública, específicamente la renta petrolera, viene y aprovechan eso para salir adelante. Y por último, el gran crimen, si vamos a hablar de lo que es el petróleo en Venezuela, uno de los países que se cree que tiene mayores reservas que incluso Arabia Saudita, es muy fácil. Eliminó, primero miente sobre lo que es la nacionalización de petróleos de Venezuela, cuestión que llevó en su momento dado Carlos Andrés Pérez en 1975, pero que siempre fue una empresa estatal técnica con los mejores ingenieros y con una inversión para mantener ese sistema que es crucial para la economía del país. Y al contrario, vino y llevó a una clase política y militar completamente ignorante de lo que son los procesos técnicos del petróleo para hacerse cargo de eso y así mantener su sistema clientelar político para que Hugo Chávez se pudiera mantener en el poder. Cometió un error que nuevamente no lo digo yo, lo dice quien fue el gran ideólogo del socialismo del siglo XXI. La izquierda entendió la economía no capitalista como plantar la bandera roja en la fábrica y meter un tanque. Y ahí tienen los resultados. Y ese es el proyecto chavista. Un proyecto que tuvo que funcionar a través del control total de la población, de la anulación ilegal y violenta de la oposición política, creando hoy una oposición igualmente furibunda y violenta, y un sistema en el cual no se puede cuestionar, sino que se debe obedecer. Un sistema que anula las libertades que tanto anhelan no solo los venezolanos, sino que todos los latinoamericanos. Y nuevamente es por estas razones que sostengo la acusación de culpable sobre Hugo Chávez debe mantenerse. Muchas gracias.
Bien, ahora pasamos con la defensa para los 10 minutos que tiene para referirse a los argumentos hechos por la parte acusadora. Señor juez, señores del jurado, tomen en cuenta las falacias con las que la parte acusadora se refiere a mi defendido. Aquí no hemos planteado la oposición ideológica, por lo menos por parte de la defensa. Mientras la parte acusadora inicia sus alegatos refiriéndose a mi defendido como falso profeta de izquierda, en ningún momento yo me referí a su orientación ideológica, que era la que sostenía no solamente su pensamiento, sino su praxis política y social. Falacias que reiteradamente la parte acusadora ha querido poner en este espacio de debate para confundir el criterio del jurado. Se le ha acusado a Hugo Chávez de tirano, de absolutista, de concentrador de poder, de militarizar a las juventudes de su país. Hugo Chávez le dio aspiraciones, le dio oportunidades a los jóvenes de su país en un momento de crisis social, política y económica. No es lo mismo estar en una formación que estar en las maras o con el crimen organizado. También se ha acusado a mi defendido como alguien que no respondió al clamor popular. Le recuerdo a la parte acusadora que mi defendido ha sido catalogado como un hiperpresidente por las mediciones de Latinobarómetro y lo hizo durante los 12 años, 13 años que estuvo en el poder. ¿Por qué? Por el amplio apoyo popular del pueblo venezolano. La oposición política no fue derrotada de forma violenta, como se está pretendiendo plantear. Fue derrotada de manera democrática. Una oposición que no tuvo la capacidad de articularse para enfrentar electoralmente a Hugo Chávez Frías. Y digo y reitero que hasta el día de hoy la derecha venezolana no tiene ni ha tenido las capacidades para establecer un frente común y derrotar electoralmente al proyecto bolivariano que es el legado de Chávez. Y vuelvo a insistir, ¿para qué quiero derechos si no tengo cómo sobrevivir en mi país? Realmente tratar de invocar la corrupción de Hugo Chávez, cuando Hugo Chávez respondió a la corrupción de las élites y de los gobiernos predecesores a su mandato, es otra falacia. He dejado en claro que la inversión social venezolana estuvo a la vista durante él estuvo en el poder. Que si fue clientelar, bueno, si pretendían que hasta que se lograra una mejor distribución de la renta del país, la gente se muriera de hambre, bueno, entonces no pensemos en los programas sociales como una alternativa inmediata para atender la crisis social de la pobreza en América Latina. Se ha referido a otra falacia profunda, que él es producto de la corrupción y no de la pobreza. Él intentó responder en 1993 al rompimiento de un orden que producía pobreza en su país. Y producía pobreza aún a costa de la renta petrolera. El país era rico y su sociedad extremadamente pobre. Intentar poner sobre esta mesa que la corrupción de Hugo Chávez es la causa de su acusación, eso hay que demostrarlo con juicios y no con falacias ni argumentos que solamente pretenden movilizar la emotividad. Mientras se ha hecho referencia a otros dictadores, como han sido llamados por la parte acusadora, precisamente de hechos corruptos, incluyendo a Lula da Silva, en el caso venezolano no hubo acusaciones ni por la élite ni por sectores internacionales como que realmente se le pudiera comprobar corrupción y mal uso de los fondos públicos. La buliburguesía, bueno, la buliburguesía también es un fenómeno que se dio con los regímenes anteriores. Sin embargo, había inversión social, cosa que no hubo con los regímenes de centro derecha y centro izquierda que ya fueron referidos en este estrado. Comprar las voluntades de Petrocaribe. Quiero recordarles que los parámetros para los préstamos internacionales, el negocio de las finanzas internacionales,
va de 3 a 7%. Hugo Chávez ofrecía a través de Petrocaribe mecanismos de financiamiento para los países latinoamericanos al 1%. Si eso es comprar voluntades, qué barato salen las voluntades latinoamericanas. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial reproduce los capitales internacionales con tasas de crédito mucho más altas y a las élites nacionales les encanta hacer ricos a los ricos. La corrupción no es el legado de la cultura ni del proyecto político que intentó impulsar mi defendido. Realmente Venezuela demostró al mundo que podía ser competitiva en una producción y lo demostró a nivel internacional. Si eso es no querer cambiar el modelo económico, bueno, estamos contradiciendo la teoría de las ventajas comparativas. Realmente se especializó. Venezuela exportó y sigue demostrando al mundo la capacidad y la calidad de sus expertos en materia de explotación petrolera. Y a cambio intercambia en relación con otros países otros productos. Eso no es malo. Están fortaleciendo su industria y en este caso su industria extractiva. Nunca Chávez se fue en contra del clamor popular. Una sola elección perdió de 13 posibles. Eso refiere el clamor popular. Y referirse a mi defendido como falso profeta de izquierda es apelar emotivamente a un argumento que es la parte acusadora la que pretende establecer como elemento de análisis para este debate. Yo estoy recordándoles que independientemente de la figura polémica, como se han referido a mi defendido, Hugo Chávez marcó la historia política de su país, pero también marcó la historia internacional. El mundo conoció a Venezuela y eso lo planteó la parte acusadora y la conoció como un actor internacional y reconoció el liderazgo que tenía en el continente. Si eso refiere que en este estrado se le acuse de tirano, había que defender esa revolución y había que defender ese posicionamiento, no en contra solo de las élites nacionales, sino en contra de los poderes internacionales. Bien, y ahora pasamos a la parte final del juicio, es decir, a los alegatos de cierre, por lo que le damos 5 minutos a la parte acusadora. Muchísimas gracias, señor juez, señores del jurado. El día de hoy, Venezuela, esta gran potencia petrolera, importa petróleo. Así como contradictorio que suena. Y todo esto es parte de ese gran legado de Hugo Chávez. Una potencia que importa lo que mejor sabe hacer, entre comillas. ¿Es la República Bolivariana de Venezuela una república? Falso, no lo es. Es una dictadura que es precisamente parte de lo que es el legado que dejó Hugo Chávez. ¿Para qué quiero derechos si no se puede sobrevivir en este país? Dice la parte defensora. Bueno, pues bajo ese argumento y apelando a esa situación es que Hugo Chávez inició el proceso de construir una gran cárcel en Venezuela. Porque al final del día en una cárcel, pues yo puedo venir y puedo sobrevivir con alimento, con techo, con opciones de educación y demás, pero al final del día es una cárcel. Y eso fue lo que hizo. La inversión social nunca se llevó a cabo con el fin de venir y ayudar a los demás, sino con perpetuar el poder de Hugo Chávez en aquel país. El personalismo, la personificación que hizo Hugo Chávez de la política en Venezuela es precisamente uno de los grandes problemas en la política que se pueden cometer. Es lo primero que reconoció el otro gran líder comunista, Deng Xiaoping, en el momento después de la muerte de Mao Zedong en China. El país no se puede sostener a imagen y figura de un presidente, como que si este fuera infalible. Y esto fue lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Venir nuevamente y pretender
juzgar a Chávez, juzgar las acciones de Chávez en base a lo que son índices fríos y no lo que es la oportunidad que tuvo de sacar adelante un país que venía ya de una crisis, sino que legarle otra crisis, es la base sobre la cual debe ser encontrado culpable Hugo Chávez. Alguien que viene y a través de diferentes procesos no reconoce los diferentes procesos. Fácilmente podemos hablar, ganar 13 de 14 elecciones, pero las elecciones, las derrotas nunca se reconocen y se asumen como tales. Parte de lo que era ese clamor popular, que debe entenderse como de todos los venezolanos, no de unos cuantos, que es bajo lo cual, digamos, Hugo Chávez viene y fortalece su sistema. Y no, nuevamente, no es una cuestión ideológica, es una cuestión simple y sencillamente de principios. Lo que es la destrucción de la república, lo que es la aniquilación de los derechos humanos en aquel país y lo que es también cambiar todo un sistema de orden del tejido social. El venezolano, la lucha que tiene hoy, la polarización ideológica que tiene entre chavistas y no chavistas, es precisamente la división con la cual otros vienen y se aprovechan de los países. Y eso es lo que ha quedado hoy, y eso es lo que vino y provocó Hugo Chávez, un divisionismo del cual él pensó que iba a mantenerse siempre en el poder, como que si fuese inmortal, y no es así. No, nunca en ningún momento tuvo una visión de largo plazo para fortalecer instituciones. Si Hugo Chávez hubiese sido un presidente republicano, democrático realmente, y hubiese establecido y dejado las bases, los pilares para construir un mejor país, de otra cuestión estuviéramos hablando, pero esa no es la realidad. La realidad es que Hugo Chávez, una vez en el poder, modificó todo su discurso, que mantuvo siempre como un discurso, como una gran promesa de campaña, que siempre la utilizó para enmascarar lo que realmente fue, un tirano. Y es por eso que debe ser encontrado culpable. Muchas gracias. De la misma manera, le damos 5 minutos a la defensa para que haga su cierre. Si a ética nos referimos, la parte acusadora, con su discurso falaz, está queriendo confundir al jurado. Sobre todo porque intenta traer al momento presente los resultados del gobierno chavista, cuando Hugo Chávez tiene 5 años de haber muerto. No le podemos achacar a Hugo Chávez los resultados de hoy en Venezuela, porque al final los últimos 5 años han sido producto de otras élites, de otros actores políticos, de otra correlación de fuerzas nacional e internacional, inclusive adentro de su propio partido. Por eso hago un llamado al jurado a no dejarse influenciar por falacias para intentar cambiar su voto y absolver a mi defendido. Que Venezuela importa petróleo, que Venezuela está polarizada, eso ya no es responsabilidad de mi defendido. La supuesta dictadura que se está pretendiendo demostrar en este estrado con las argumentaciones de la parte acusadora no hubiesen sido sostenibles con las votaciones reiteradas y el apoyo de su pueblo en cada uno de esos procesos electorales. Hugo Chávez creó instituciones. Hugo Chávez por eso cambió la Constitución, y las constituciones en América Latina han sido el instrumento para tratar de romper el legado de los privilegios de generaciones pasadas y de gobiernos anteriores. Y no lo hizo solo Hugo Chávez, lo han hecho la mayoría de gobiernos progresistas que buscan evitar que los privilegios vuelvan a sus países y se vuelvan a instalar como el mecanismo de expoliación para sus sociedades. Que si es personalismo, por eso creó la República Bolivariana de Venezuela. Por eso su proyecto político histórico pretendía crear una república que fue truncada. Su muerte lo relata, porque al final, cuando hay alguien que tiene una visión, la misma gente de su partido, la misma gente que está con él,
buscan sacar la mayor tajada y en algunas veces romper esa visión, que es lo que ha sucedido con el legado de Hugo Chávez. Yo solicito que mi defendido sea absuelto, y sea absuelto porque los resultados aún siguen vivos, como la defensa ha pretendido. Si él no hubiese podido construir un sistema de pensamiento en su sociedad, al día de hoy no habría gente defendiendo el legado de Hugo Chávez en Venezuela. Hugo Chávez construyó patria, Hugo Chávez construyó Estado, Hugo Chávez intentó recuperar la visión latinoamericana, que los mismos latinoamericanos no hemos querido construir. Realmente, tratar de desvirtuar el legado de Bolívar que intentó recuperar Chávez es desconocer que Chávez lo que hizo fue tratar de proyectar a la región latinoamericana un proyecto que no solamente Bolívar intentó para América, sino muchos próceres del Suramérica y de Centroamérica han intentado. América Latina se está volviendo a derrumbar. América Latina está volviendo a caer por lo que se le acusa a Chávez contra lo que se rebeló. Chávez se rebeló a lo que está volviendo a suceder en nuestros países. Y así como pretendemos enjuiciar a Chávez, pretendemos enjuiciar a nuestro presidente en este momento. Pero son producto, y vuelvo a mi argumento inicial de mi defensa, son productos de momentos históricos y de condiciones históricas. También el presidente Jimmy Morales, independientemente de sus decisiones, fue votado, fue apoyado por más de 2 millones de personas. Hoy nadie se quiere hacer cargo de ese peso. Lo mismo pasa con Hugo Chávez. Hoy se pretende borrar de la historia el legado de Hugo Chávez y nadie quiere reconocer, o se pretende hacer creer que hay un pueblo que no quiere reconocer que Hugo Chávez era la expresión de la lucha contra la injusticia en su país. Y ahora pasamos a la parte final, es decir, hay que resolver el juicio. ¿Condenamos o absolvemos? Ustedes tienen una papeleta que tienen que llenar y la van a pasar a recoger después las personas encargadas y haremos el conteo para ver la decisión final. Un aplauso para los participantes, quienes lo hicieron de una forma increíble. Ustedes han emitido su voto. Yo en este momento era el que estaba esperando para reconocerles a ellos el agradecimiento, el aplauso por la participación con todos nosotros y que definitivamente ha sido un evento muy interesante porque hemos conocido incluso aspectos que quizás no habíamos analizado o no habíamos reparado en cuanto a la vida de Chávez. La votación fue la siguiente: inocente, 39 votos, culpable, 70, nulos, 0. O sea que ahí lo tenemos. Aprovecho nuevamente para agradecerle a los dos panelistas las exposiciones tremendas que hicieron y que nos han dejado pensando mucho al analizar a Chávez.